Pelota al Día con Hernán Higuera. Al amigo Leo que nos sintoniza 98.1, buen día, por favor ayúdenme con la información del tramo Tambillo a Loax Santo Domingo. Gracias por mantenernos informados, Gabriel. Gracias, Gabriel. Está habilitada la vía Loax Santo Domingo, no aparece con bloqueos en el sistema del ECU 911, así que hay como transitar por esa parte del país que une la costa con la sierra. A Loax Santo Domingo, habilitada la vía. 6:45. El gobierno respondió al llamado de paro nacional con una marcha en las calles de la Tacunga. Ecuador nuevamente vive una paralización, aunque en distintos niveles que las ocurridas durante 2019 y 2022. Pero ¿cuál es el contexto del nuevo paro y cuáles podrían ser sus efectos? Le pregunto a César Ulloa, politólogo y catedrático. ¿Y cuáles podrían ser las soluciones? Porque claro, todos, incluidos algunos oyentes que nos han escrito hace un momento, sí, el país está así, en cifras estamos mal, pero ¿cuál es la solución? César, ¿cómo le va? Buenos días. Muchísimas gracias, Hernán. Siempre es un motivo de satisfacción compartir con usted la cabina de información. Gracias. Bueno, yo creo que el país atraviesa un momento crítico en donde confluyen una serie de dificultades, partiendo por el hecho de que el Ejecutivo ha decidido ir nuevamente a elecciones en términos de poner a disposición de la ciudadanía algunas alternativas que tienen que ver desde una asamblea constituyente, en espera, por cierto, del pronunciamiento de la Corte Constitucional, y 2 preguntas calificadas para el efecto y avaladas por el Consejo Nacional Electoral. Por el otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, una conflictividad no resuelta en la provincia de la Suay por un tema estrictamente de orden ambiental, en donde el gobierno no ha sabido ni medir ni mediar con las principales autoridades de la provincia. Y luego tenemos el tema del paro, que agrega una serie de demandas, a mi modo de ver, que no justifican en cierto sentido lo que la dirigencia indígena ha asusado durante estos días. Digo no justifican porque la dirigencia usualmente comienza a agregar una serie de problemas que no están en su agenda, pero terminan, entre comillas, liderando el descontento social. Por ejemplo, el tema del diésel, a mi modo de ver, es algo que no estaba en la agenda de la dirigencia, pero que sin embargo ahora se exacerba bajo el criterio de que es una medida impopular, cuando todos sabemos que el subsidio, sobre todo al diésel, ha sido materia de ganancia de unos grupos para el contrabando en las fronteras norte y sur del país, Hernán. Es que ahí es cuando no se entiende, ¿no? El discurso de ciertos grupos y cierta dirigencia que piden más presupuesto, piden más atención al campo y de repente dicen, bueno, les vamos a dar de estos recursos y no creen. Ese es el problema, la falta de credibilidad en un gobierno o en los gobiernos por los antecedentes que tenemos. Sí, pero además hay algo que siempre a mí me admira, y es que dentro de las demandas del movimiento indígena no están los verdaderos problemas que aquejan a pueblos y nacionalidades, sobre todo en el sector rural. Y me refiero a cosas puntuales como la desnutrición crónica infantil, me refiero a temas puntuales como la falta de agua potable y alcantarillado y todos los problemas alrededor del agua y los conflictos que suceden en las juntas de regantes, me refiero al tema del agro, me refiero al tema de inserción al sistema financiero, porque además el acceso, pese a que hay un boom de cooperativas, sin embargo no sigue siendo suficiente. Entonces nunca veo en esta agenda de protestas las verdaderas problemáticas que atraviesa pueblos y nacionalidades. Es decir, parecería que ellos agregan un conjunto de demandas de sus líderes, pero no necesariamente de las dificultades que atraviesan en sus propias comunidades, Hernán. ¿Qué hacemos con el tema de la seguridad? El gobierno dice que es necesario modificar el sistema, la situación de seguridad, que hay que adoptar nuevas estrategias. No hay resultados y se plantea al país consultas que son costosas, que ahora nos vamos a tener que ir tres veces a las urnas por la constituyente, pero también por la consulta popular, en donde se dice, bueno, permitan el establecimiento de bases militares extranjeras. ¿Con eso solucionamos el tema?
Bueno, yo lo que he sostenido es que el gobierno tiene que tener una amplia generosidad y voluntad política para hacerse de un equipo de expertos, de gente con mucha experiencia, de especialistas, porque si seguimos aplicando la misma receta y los resultados no cambian, quiere decir que los estrategas o las personas que están al frente de la estrategia no tienen el conocimiento suficiente como para liderar un problema tan complejo. Sin embargo, y tratando de matizar, de modular un poco, también habría que decir que el problema de la infiltración del crimen transnacional organizado es un problema que toca a todo el mundo y que tampoco se combate de un momento al otro. Entonces yo diría que es un tema de equipo, es un tema también de entender que no es algo inmediato, pero tercero, y a mí me parece muy importante, que este es un tema que se combate con integralidad, es decir, siempre se recurre, por ejemplo, a temas de reformas al Código Integral Penal, de incremento a recursos en cuanto a entregar, ¿no es cierto?, incentivos, una serie de cosas a la fuerza pública, pero vemos que pasa mucho más allá, y yo creo que una de las cosas que impide o que contamina aún más el tema de la inseguridad viene de la misma política. ¿Por qué de la misma política? Porque nuestras instituciones son tan frágiles que no sirven como un muro de contención frente a la problemática que atraviesa la inseguridad en el país, ¿verdad? Hay como, digamos, una falta de líderes en las ciudades, en las comunidades, que no se dejen manipular. Hay una ausencia de líderes que quieran remar hacia el mismo lado por el Ecuador, ¿no? Estamos como muy pendientes de que el gobierno haga todo también. Y como ciudadanos, no sé, nos falta organizarnos, creo yo, y decir, bueno, hagamos una minga por este país, ya en la situación en la que estamos. Pero por ejemplo, en los barrios la gente espera que vaya la policía, pero como barrios no se organizan. También eso ha minado el tema de la credibilidad y la confianza entre los ciudadanos. Bueno, yo creo que hay varios factores, y uno de ellos, por ejemplo, en el caso del municipio de Quito, considerado distrito metropolitano, hay una indignación ciudadana porque nosotros pagamos un impuesto, una tasa por la seguridad ciudadana, Hernán. Y lo propio sucede en varios gobiernos locales y seccionales, y no vemos que se retribuya de la mejor manera aquellos impuestos que los ciudadanos entregamos de manera muy puntual. Pero es que no solo es, César, es que no solo es pagar, sino también actuar. Son muy pocos los barrios que se organizan para el tema de seguridad. Son muy pocas las comunidades, las ciudades, las provincias que se organizan para el tema de la seguridad. O sea, no es suficiente pagar nomás, pues. Sí, indudablemente. Una cosa es el cumplimiento ciudadano en cuanto a su contribución en impuestos, y otra segunda es que la ciudadanía atraviesa una fatiga cívica. Ajá. Términos de que por años nos encontramos estafados, decepcionados, defraudados por la falta de conducción, de liderazgo en todos los niveles. Es decir, hay un descrédito tal de que cuando se llama una convocatoria, la gente no logra sentirse representada ni siquiera por los dirigentes de los barrios, que fácilmente luego son cooptados cuando vienen ya las elecciones seccionales. Indudablemente hay un cansancio ciudadano, hay una falta de esperanza, pero también no hay que perder de vista, Hernán, que el tema de la seguridad es tan complejo, claro, que da miedo, que atraviesa incluso a los barrios que están amurallados y que tienen altísima tecnología para el control de sus habitantes. Entonces quiere decir que el tema de la seguridad ni siquiera ha sido controlado, mitigada en lugares donde aparentemente hay seguridad privada. Probablemente ahí se producen más robos, porque ahí hay cosas de más alto valor para delinquir. ¿Qué hacemos con esta fatiga cívica? Bueno, yo creo que hay varias cosas. La primera, indudablemente, que necesitamos autoridades que actúen con el ejemplo, de gran representación, ciudadanos que se duelan mucho más por lo que sucede en nuestro país. Y la tercera, yo creo que es un momento de bajar este estado de crispación en el que nos encontramos. A mí me da la sensación que todo el mundo actúa a la ofensiva, no a la defensiva, sino todo el mundo actúa en función de
de resguardarse. Y creo que hay que bajar los ánimos. Yo incluso diría que en este momento de gran conflictividad, uno de los acuerdos que debe haber en la ciudadanía es el rechazo a la violencia. Yo la verdad me he quedado no solamente sorprendido, sino indignado de lo que sucedió el día de ayer en Otavalo, donde prácticamente son milicias urbanas que no protestan, sino que tienen como objetivo el destrozo, el ataque, ¿no? de los cuarteles y el ataque sin medir las consecuencias que puede tener un cuartel que estaba al lado de una estación de gasolina. Entonces, creo que ya no son protestas con ese ímpetu social que en su momento hubo en los 90, con una dirigencia histórica además que está opacada por unos líderes violentos. Y yo creo que el primer acuerdo es rechazar completamente estas expresiones de violencia exacerbadas que hemos visto. ¿Qué dirigente podrá respaldar ese tipo de cosas, no? O sea, no entendemos, y después salen a decir que no hay UPCs, que no hay patrulleros. Finalmente los bienes públicos no tienen nada que ver en este tipo de reclamos, y ahí es cuando no entendemos, o sea, ¿de qué lado se pone el ciudadano? ¿De qué lado se ponen las autoridades? ¿De qué lado se ponen los dirigentes? Cuando en vez de avanzar retrocedemos. Ya hoy Otavalo no tiene una UPC, y no precisamente, no sé si llamarles delincuentes, no sé quién estuvo participando ahí, seguramente estuvieron manifestantes en medio de todo la ira que tenían en ese instante, y ahora se están dando cuenta que lo que hicieron mal, pero tampoco sabemos protestar, ¿no? Pero además hay algo que indigna a los ciudadanos y ciudadanas, es que los dirigentes que hacen una gran convocatoria al paro no se responsabilizan del gran destrozo que realizan cada vez. No, que pues eso ya queda para las cuentas de la ciudad. Entonces, fíjese que el Banco Central del Ecuador, de manera modesta, hizo una estimación en el 19 de una pérdida de $1.000 millones, más casi 900 en el 2022. ¿Quién se hace cargo de un país en vías de desarrollo que no resuelve ni siquiera las necesidades básicas y se da el lujo de paralizar en un caso 11 días, en otro 18? Y ahora ya hemos visto estas manifestaciones violentas en donde vemos una serie de fabricación de armas caseras que se manejan con tanta destreza y habilidad, lo que nos quiere decir que previo al anuncio de las convocatorias hay procesos de entrenamiento de milicia urbana. O sea, esto nos queda claro. Uh-huh. Y frente a eso la ciudadanía debe rechazar de manera tajante, porque nadie, creo que ninguno en su sano juicio, quisiera repetir aquello que en su momento en Quito nosotros vivimos, que fue desabastecimiento, ni siquiera se dio paso a las ambulancias, agresiones a la gente que a la prensa. Nos acaban de escribir y nos dicen, justifican, ¿no?, la agresión a los periodistas, dice que porque no nos enteramos. Sí nos enteramos. Ayer la gente entró enardecida porque un vehículo se pasó por encima de los manifestantes atropellando a una persona, y es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Salimos a la defensiva, todos a atacarnos contra todos, es decir, ayer el conductor de este auto que gira en el redondel y va atropellando a los manifestantes, se ingresa a uno de los cuarteles, y eso es lo que desata la violencia contra este sujeto que, claro, se mete al paro con un vehículo a querer escapar de las enardecidas hordas de gente que no piensa en las consecuencias de las acciones. Y claro, entonces hay que justificar la violencia por eso. Pero tampoco podemos tomar la parte por el todo, porque claro, si hay una persona inconsecuente, es a esa persona la que le debe caer todo el peso de la ley, pero bajo ningún punto de vista, por una irresponsabilidad particular, se puede incendiar una ciudad. Imagínese lo que significaría que un conductor que no tiene en sus cabales, ¿no es cierto?, el control de la situación, y que por ese conductor se destruya el poco patrimonio de seguridad que tiene esa ciudad para que exista cierta convivencia pacífica. Y lo peor de todo es que todos actúan de acuerdo a lo que uno dice y los demás actúan igual. No hay nadie que frene eso y que les ponga en frío. A ver, es un momento, esperen, hagamos esto, no podemos. Detengan al sujeto, entréguenlo a las autoridades. Pero el daño que se causa, o sea, y luego dicen que no estamos informados, pero bueno, sí estamos informados y analizamos esto. Gracias, César, por compartir estos minutos con nosotros.
Siempre muy amable, un cordial saludo. Buena mañana. Gracias.